apreciados y estimados lectores. Bienvenido a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En este video apasionante y emotivo, te llevaremos a dar un extraordinario viaje al explorar la aclamada novela Cecilia Valdés, reconocida como una magistral obra escrita por el autor cubano Cirilo Villaverde. Esta obra maestra de la literatura, publicada en 1839, se ha convertido en un clásico de la literatura latinoamericana. La novela es considerada una de las obras más importantes de la literatura cubana y latinoamericana del siglo XIX. La trama está ambientada en la Cuba colonial en la época del esclavismo y narra la historia de amor imposible entre Cecilia Valdés, una joven mulata, y Leonardo Gamboa, un joven criollo de alta sociedad. La novela explora temas como la discriminación racial, la desigualdad social y la lucha por la libertad y la igualdad en una sociedad marcada por la esclavitud y los prejuicios raciales. Los personajes principales de la historia son Cecilia, una joven mulata hija de una madre libre y un padre desconocido, y Leonardo, un joven rico y casado que se enamora de ella. Otros personajes importantes incluyen a Isabella, la esposa de Leonardo, y su padre, don Cándido de Gamboa, un hombre de negocios astuto que se involucra en la trama amorosa de su hijo. A lo largo de la obra literaria, la relación entre Cecilia y Leonardo se desarrolla en secreto, mientras luchan contra los obstáculos impuestos por la sociedad esclavista y racista que los rodea. Además, Villaverde explora la difícil situación de los esclavos y mulatos en Cuba en el siglo XIX, mostrando las injusticias a las que se enfrentan diariamente. La novela también tiene importantes eventos históricos de la época, como la rebelión de los esclavos en Matanzas y la represión del movimiento por la independencia de Cuba, lo que da un contexto más amplio a la trama. En resumen, Cecilia Valdés es una historia profunda y conmovedora que destaca la lucha contra la discriminación racial y la desigualdad social en la Cuba del siglo XIX. Sus personajes y eventos históricos hacen una representación fiel de una sociedad esclavista y racista, lo que lo convierte en una obra literaria importante para conocer y comprender más sobre la cultura y la historia de Cuba y América Latina en general. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. La obra literaria Cecilia Valdés es considerada una obra maestra de la literatura cubana. Es un melodrama de amor y traición que se desarrolla en La Habana colonial a mediados del siglo XIX. La trama principal sigue la historia de la joven mestiza Cecilia Valdés, quien vive en la sociedad altamente estratificada de la época. Cecilia se enamora de Leonardo, el hijo blanco de un ricachón español, pero su amor es condenado por las convenciones sociales y raciales del momento. A medida que la historia avanza, se desarrollan una serie de conflictos, incluyendo celos y rivalidades amorosas, así como la búsqueda de identidad y libertad por parte de los personajes. Los personajes clave incluyen a Cecilia y Leonardo, así como la familia de este último. También hay otros personajes interesantes, como José Dolores Pimienta, quien se enamora de Cecilia, y la tía de Leonardo, Isabel. En cuanto al género literario, Cecilia Valdés es un ejemplo notable del género histórico de la novela romántica. La obra no solo ofrece una visión de la vida social y política de La Habana colonial, sino que también utiliza el amor y la tragedia como medios para explorar temas importantes como el racismo, la desigualdad social y la autonomía personal. Además de la trama principal que sigue la historia de amor entre Cecilia y Leonardo, hay varias subtramas en la novela que exploran temas sociales y culturales relevantes para la época. Una de las tramas secundarias más importantes gira en torno al personaje de José Dolores Pimienta, quien también está enamorado de Cecilia. A medida que la misma avanza, José Dolores se convierte en un rival amoroso de Leonardo, y su amor no correspondido lo lleva a atacar a Leonardo en un duelo fatal. Esta subtrama muestra cómo las normas sociales y raciales de la época dictaban quién podía enamorarse de quién, y cómo el amor no correspondido podía llevar a la violencia. Otra trama secundaria importante involucra a Isabel, la tía soltera de Leonardo. Isabel es una figura paternalista para Leonardo, y su amor por él es ambiguo y posesivo. A medida que la historia avanza, se vuelve cada vez más clara la relación incestuosa que ha existido entre Isabel y Leonardo, lo que tiene un impacto significativo en el desenlace de la novela. Una trama menor, pero importante, sigue la historia de Esteban, el hermano menor de Cecilia. Esteban es esclavizado por un traficante de esclavos llamado Pío. Cuando Cecilia intenta liberarlo, se ve involucrada en una trama de contrabando de esclavos. Esta subtrama muestra cómo el comercio de esclavos fue una práctica común en la época, y cómo las personas eran capaces de tomar medidas extremas para liberar a sus seres queridos. Cecilia Valdés
es considerada una de las obras más importantes de la literatura cubana. Su impacto en la literatura, la cultura y la historia ha sido significativo. La novela es una obra importante dentro del género de la novela romántica. La trama sigue la historia de amor, entre dos personas de diferentes orígenes raciales y sociales, lo que se convierte en una crítica social a las prácticas discriminatorias de la época. La misma tuvo un gran impacto en la cultura cubana, ya que puso de relieve las diferencias sociales y raciales en la isla. La obra también es una reflexión sobre la identidad y la autonomía personal. Los personajes de la historia tienen que luchar contra las expectativas sociales y familiares para encontrar su camino en la vida. Esta idea ha resonado con los lectores a lo largo de los años y ha ayudado a hacer de la novela un clásico en la literatura cubana. Cecilia Valdés ha tenido un gran impacto en la cultura cubana en general. La misma ha sido adaptada en varias formas, incluyendo ópera, teatro y adaptaciones cinematográficas. Todas han sido muy aclamadas por el público. Incluso la música popular cubana ha sido influida por la novela. La canción Cecilia del conocido músico cubano Rafael Hernández se inspiró en la novela. Además, Cecilia Valdés es una crónica de la vida en la Cuba colonial, una época importante en la historia del país. La historia revela la complejidad de la sociedad cubana en ese momento, incluyendo la esclavitud y la opresión de la población afrodescendiente. En resumen, Cecilia Valdés no solo captura un momento importante en la historia de Cuba, sino que también se ha convertido en una pieza fundamental en la literatura y la cultura cubanas. Su trama y personajes siguen siendo relevantes hoy en día, y la novela sigue siendo leída y valorada por su análisis de temas importantes como la identidad, la autonomía personal y la justicia social. Cecilia Valdés es una obra rica en reflexiones sobre las complejidades de la identidad, la opresión social y racias, el amor y la justicia. A continuación, se presentan algunas reflexiones que se pueden extraer de la novela. Reflexión sobre la discriminación racial y social. Se muestra cómo la sociedad cubana estaba dividida por estratos sociales y raciales, lo que llevó a una marginación sistemática de los afrodescendientes. La trama principal, que sigue la historia de amor prohibido entre Cecilia y Leonardo, refleja la lucha entre las convenciones sociales y el amor verdadero. Esta reflexión invita al lector a considerar cómo las normas sociales y raciales pueden restringir la libertad y la identidad de las personas. Reflexión sobre el amor no correspondido y la tragedia. La subtrama que involucra a José Dolores Pimienta muestra las consecuencias terribles del amor no correspondido y los celos. La tensión sexual y emocional que domina la novela muestra cómo el amor puede ser tormentoso e incluso peligroso. Esta reflexión invita al lector a considerar la fuerza y la complejidad de las emociones humanas. Reflexión sobre la opresión de la esclavitud y la lucha por la libertad. La trama secundaria que involucra a Esteban y Pío muestra cómo la esclavitud y el comercio de esclavos eran una práctica común en la época y cómo la lucha por la libertad y la autonomía personal era importante para muchos. Esta reflexión invita al lector a considerar las diferentes formas de opresión y marginación que existen en la sociedad. Reflexión sobre la identidad y la búsqueda de la libertad. La novela muestra cómo los personajes principales tienen que luchar contra las expectativas familiares y sociales para encontrar su camino. Se invita a los lectores a considerar cómo la lucha por la libertad y la autonomía personal sigue siendo importante en la sociedad actual. En resumen, Cecilia Valdés ofrece una serie de reflexiones sobre temas importantes como la opresión social y racias, la lucha por la libertad y la autonomía personal, y la complejidad de las emociones humanas. Estas reflexiones tienen un impacto significativo en el lector, ya que invitan a cuestionar y reflexionar sobre los temas centrales de la novela. Cecilia Valdés se desarrolla en La Habana colonial a mediados del siglo XIX, un periodo de gran transformación social y política para Cuba. Durante este tiempo, España seguía siendo la potencia colonial que regía en Cuba y las tensiones entre la población española y la población criolla estaban en su punto más alto. A continuación, se presentan algunos eventos históricos clave que podrían haber influido en la trama de la novela. La Guerra de la Independencia de Cuba, 1868 a 1878. La guerra entre los colonos cubanos y las autoridades españolas empezó en 1868, justo después de que Cecilia Valdés fuera publicada. La rebelión fue liderada principalmente por la élite criolla y marcaría el inicio de la lucha por la independencia cubana. La novela podría verse como una especie de precedente a estos eventos, ya que las tensiones en Cuba en este momento eran extremas, lo que se refleja en la obra. La abolición de la trata de esclavos 1866. Por este tiempo en la historia cubana, la trata de esclavos había sido prohibida, aunque la esclavitud como tal no lo estaba.
La obra refleja la complejidad de la situación de la población afrodescendiente en Cuba, mientras que los personajes de Pío y Esteban representan a la población esclavizada y su lucha por la libertad. La creciente industrialización y el aumento del capitalismo. En la Cuba colonial, el dinero y la riqueza se concentraron en unas pocas manos. Además, la creciente mecanización de la agricultura estaba marginando cada vez más a los pequeños productores. La novela refleja esto en la gran cantidad de personajes que representan a diferentes estratos sociales, así como en la tensión entre las clases. La discriminación racial. La discriminación sistemática de la población afrodescendiente en Cuba estaba presente en todas las esferas de la sociedad. La obra representa esto a través de las relaciones interraciales presentes, donde la verdad de la raza es determinante en quién está disponible para el matrimonio, y quién no. En resumen, el contexto histórico en el que se desarrolla la novela es uno de transformación y tensión política y social. A través de la descripción de los personajes y sus diferentes posiciones, la historia representa la complejidad de la sociedad cubana durante este periodo, al tiempo que subraya las diferentes problemáticas que enfrentaba la población afrodescendiente. Recuerda, esto es solo una pequeña reseña. Te animamos a que tomes la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar realmente la magia de primera mano en esta historia de Cecilia Valdés. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!